Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Les recordamos también que las mejores ofertas del verano están siempre en Vía Confort. Pueden vivir el verano con la mejor imagen. Por ejemplo, podés llevarte por solo $619 ese Smart TV Puntal de 50 pulgadas Full HD. El verano y la mejor imagen están en un solo lugar, Vía Confort. Podés ingresar a viaconfort.com.uy y conocer más las ofertas destacadas. Bien, bueno, con respecto al tema anterior y las tercerizaciones, concretamente las de OCE, han llegado muchísimos mensajes, algunos que remiten a cuando les vienen a hacer el toma-consumo o arreglar algún caño y demás, que se nota la diferencia. Bueno, no sé, hay que ver quién está escribiendo también los mensajes, ¿no? No, quejándose de que, o dándole la razón de alguna manera a quienes plantean que la calidad del trabajo se resiente cuando en vez de contratar al funcionario se va a una tercerización con gente no capacitada y demás. Tomar el consumo no sé si precisa tanta capacitación. Bueno, es una de las excusas que manejan quienes hablan de que se resiente el trabajo, ¿no? En fin. Da Pero para bueno, discutir mucho el tema. Sí, porque va más allá de OCE, obviamente. Las tercerizaciones son todo un fenómeno, y más cuando se trata de empresas públicas, ¿no? Sí, ya ni te toman el consumo, te lo tenés que tomar vos. Bajás una app porque te dicen que no tienen funcionarios para mandarte y después te lo estiman. Y después, bueno, anda a quejarte, pagá primero. Qué bronca dan las estimaciones, ¿no? Cuando creo que pasa en muchos lugares más. Ah, ¿las estimaciones? No sé, yo nunca... ¿Te refieres a las estimaciones? No tengo ninguna aplicación. Estimado. No pudimos encontrar el contador, no había nadie. Bueno, y después tenés que pagar todo eso. Sí, andá a protestar que gastaste menos que el mes pasado. Seguro, andá. Bueno, pero nos vamos del tema. Nos vamos del tema. ¿Quién te lo devuelve? Están quejosos. ¿Quién te lo devuelve? Por reajuste te lo devuelve. Claro. Hay que venderla. A mí me ha pasado, hay que hacerla funcionar bien. Ha llegado cero consumo a veces. Y yo porque sos compañero. No. Ese mes se alegra y al siguiente llora. Señores, vamos al tema. Vamos al tema. Miguel, aprovechando que estás aquí y que no estuviste con nosotros la semana pasada, todo este revuelo que causó la banda mexicana que finalmente terminó y muy mal. Y yo no sé, más allá de las apreciaciones... La banda terminó horrible. Pero muy bien terminó. Bueno, eso es a lo que voy. Más allá de las apreciaciones internas, qué tanto porcentaje de suerte tuvo la policía, qué tanto de efectividad. A mí me parece que en realidad, si mirás un diario, sos extranjero y lees, en Uruguay la bandita que venía operando en Canadá y no sé, la marchó. Para mí es una excelente noticia. De verdad hay que decirlo. ¿Cuál es la interna que vos por ahí tenés por haberte dedicado tanto tiempo a estar en temas policiales? Bueno, indudablemente es una muy buena noticia para el país, de eso no hay ningún tipo de dudas. Yo quiero centrarme en lo que a mí me parece fundamental para la captura de los delincuentes y es algo que el ministro del Interior ha venido repitiendo en muchas oportunidades. Y yo he sido muy crítico con el ministro, muy crítico, cuando lo tuve que criticar. Ahora, cuando suceden este tipo de cosas, en donde el accionar de la policía se ve reflejado en tiempos y respuestas, hay que darle la derecha. Para mí el dato clave de poder haber capturado a los delincuentes es que la policía llegó al minuto y 20 segundos en que se había cometido el delito. Ese es el primer dato fundamental. Si la policía demora 15 minutos, como demoró en algún momento, en llegar a donde se estaba cometiendo un delito, bueno, ya se complica un poco más. A mí me dijo el jefe de policía de Maldonado que por una cuestión de tiempos, la policía no dio con los delincuentes en el lugar. Pero por 20, 25 segundos. Ahora, después todas las cámaras de vigilancia los llevaron rápidamente a encontrar al resto, ¿no? Claro, pero son los primeros agentes que llegan. ¿Dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? ¿En qué se fueron? Se fueron en un vehículo, salieron hacia el norte y allí salió la policía tras ellos. Indudablemente, después queda al descubierto la operativa que habían, ideado estos delincuentes y evidentemente colaboraron también con la policía. Yo, por ejemplo, lo decía fuera de cámara. Haber comprado una camioneta de $5.000 en la que entran cómodas 5 personas y pretender escapar en ella 12, y sí, no es muy... es medio jugado. Y bueno, la policía les dio captura. Y aparte que dicen los uniformados que tuvieron que abandonar la camioneta, porque la policía estaba tras ellos. Y bueno, cuando pusieron pie en tierra, evidentemente fue un poco más
más complejo. Pero además, algo que siempre se le recrimina a la policía es que se apresan a los delincuentes, pero no se agarra el botín. Y bueno, ahora también apresaron a los delincuentes, se puede decir se desarticuló la banda que operaba en el país, según algunas fuentes sigue que cayendo gente que no se sabía que estaba vinculada. Según algunas pistas que tengo, están trabajando en conjunto con México y hay muchas posibilidades de detener a los cabecillas de la banda, y además está toda la mercadería para devolver a quien sufrió el delito. Yo celebro la noticia. A ver, si uno fuera de las teorías conspirativas, que creo que andan por ahí a modo, por supuesto, que de chiste, diría que esta gente la contrató el propio ministro del Interior, ¿no? Porque, a ver, esto se puede medir en el éxito de la policía o en el fracaso de los asaltantes, porque cada vez que uno se entera de más detalles, no puede entender la torpeza, por más que uno no tenga experiencia en este tipo de proceder. Digo, se dice que el éxito está dado porque se encontraron las joyas. Bueno, por supuesto. Las joyas permanecieron todo el tiempo a 3 cuadras del lugar de donde donde fueron encontrados, con personas de nacionalidad mexicana que estaban alquilando un apartamento. Yo qué sé, no sé, a mí sigue sin cerrarme este asunto si fue un acierto de la policía o en realidad fue, una serie de torpezas cometidas por los delincuentes. Es la operativa que están utilizando los delincuentes. Cuando se están dando golpes grandes, por lo general. Pero a ver, usted dice que el minuto 20 hace la diferencia. Yo me pregunto, ¿a dónde puede venir 13 personas en esa cafetera? ¿Con cuánta... Maldonado, supuestamente, señalado por cámaras, ¿cómo sería que no lo hubiese Parece Pascal vestido de mujer, no te sirve nada. No, porque Pascal si no los agarran, porque no agarran a nadie. Cuando agarran a alguien, no, fue porque son unos chantas, los propios chorros que no se pudieron pensar nada. A ver, si hubiese sucedido en otro punto del país, celebremos que los haya agarrado. Y los agarraron incluso a 2 en Colonia, 4 en Montevideo. A ver, la noticia... Las cartas de 20 millones de dólares son buenísimas, llegan hasta Colonia, parece, ¿no? El hecho es que no tendría que haber sucedido nunca, porque entre otras cosas está también de manifiesto cómo estas personas con 2 armas de aire comprimido redujeron a toda la seguridad del Conrad. Es un problema de seguridad privada. La policía tenemos un móvil pronto de imagen del país al que quiero ir, por favor, pero antes, para presentarlo, repasemos un poco, tiene todo que ver con delincuencia, no necesariamente con este caso, pero todo que ver con la situación en general, que enfrenta al Ministro del Interior con la Suprema Corte de Justicia. Primero repasemos los dichos, a ver. Este jueves el ministro Bonomi declaró al semanario Búsqueda que la baja en el número de rapiñas se había detenido por inconvenientes en la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y por la visita de cárceles que liberó a más de 200 reclusos en septiembre. En respuesta, la Suprema Corte de Justicia expresó en un comunicado que el ministro parte de una premisa infundada al relacionar la visita de cárceles con el aumento de delitos. Afirma que no se ha siquiera invocado una relación entre los sujetos liberados y los actuales protagonistas de hechos delictivos. De los 11.000 reclusos fueron liberados por la Suprema Corte 224, un 2% del total. Según el comunicado, el porcentaje es similar al del año anterior. En consecuencia, finaliza el comunicado, la relación causal entre el aumento de la delincuencia y la liberación a la que alude el ministro del Interior carece de fundamento. Este jueves el fiscal de Corte había señalado en tanto que es posible que haya dificultades derivadas de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal y que se van a solucionar. Hay toda una discusión relacionada con el tema de los registros personales, el tema del interrogatorio de los imputados, de los testigos, de si se puede o no se puede iniciar una investigación sin orden del fiscal. Es decir, esos son básicamente los 4 o 5 puntos que nosotros hemos notado en la práctica que generan dudas y que hay que aclararlas. Si hay una interpretación de un artículo que hace que la policía sienta que tiene de alguna forma las manos atadas para investigar, nunca fue la intención atarle las manos a la policía. O sea que si eso es así, hay que cambiarlo. Muy bien, y ahora sí podemos ir directamente a nuestro móvil. Allí está Álvaro Garcé, abogado excomisionado parlamentario del sistema carcelario. Garcé, ¿me escucha bien? Perfectamente, Victoria. Un saludo para usted y para el panel. Bien, muy bien, gracias. Entonces, a ver, primero, haciendo referencia a esta disputa, ¿no?, entre los dichos del ministro del Interior y la respuesta de la Suprema Corte de Justicia, no sé si hay lugar la reflexión que hizo el ministro o no. De alguna manera, los liberados, ¿se sabe quiénes eran? ¿Se constató que efectivamente tuvieran alguna responsabilidad en el aumento o en los delitos que se generaron concretamente desde la visita carcelaria a esta parte?
Antes, Victoria, quería retomar lo que estaban comentando en el panel, que me parecía muy interesante respecto al episodio este de Punta del Este. Yo creo que el proceder amateur de la banda, que cometió toda una serie increíble de desaguisados, no le quita el mérito a un procedimiento que fue efectivo y en el que sin duda tuvo que ver la participación del comando de la jefatura de policía, del propio jefe, que estuvo en el lugar de los hechos comandando la operación. Y creo que en esto hay que ser muy objetivo, es decir, cuando hay errores de procedimientos que son importantes y que los hemos criticado, eso no nos tiene que hacer perder de vista la objetividad y señalar que cuando hay un procedimiento que permite no solo la captura de las personas, sino, como bien señalaban ustedes en el panel, la recuperación de bienes muy valiosos, alrededor de 3 millones de dólares, creo que eso hay que destacarlo debidamente. Bien. Yendo al tema. Con respecto a la cuestión esta, la polémica o esbozo de polémica que se ha planteado con respecto a el incremento de las rapiñas en el último trimestre del año pasado, yo quiero ser muy claro en el sentido que la incidencia de las visitas de cárceles y la liberación es absolutamente marginal, por lo menos desde el año 2000. Yo era defensor de oficio en aquella época y entre 1999 y el año 2000 se cambió completamente el sistema de las visitas de cárceles. Antes, hasta ese momento, pasaban todos los internos, procesados, penados, y sacaba cuentas hoy, la cantidad de libertades podía rondar el orden del 7 al 8 al 10%. Ese régimen varió, hubo una modificación legal al respecto, y como dice la Suprema Corte, creo que con una claridad meridiana, la ínfima cantidad de libertades del orden del 2% no debería ser un factor que tenga una repercusión tan importante como pretende, y así lo ha dicho, el ministro del Interior. Creo que es una opinión más del ministro. En ese sentido hay que distinguir las opiniones de aquellas cuestiones que se aseveran y que tienen fundamento. Bueno, esta aseveración no tiene fundamento. La Suprema Corte contestó muy rápido y muy contundentemente. Creo que en ese sentido ha sido una opinión equivocada del ministro. ¿Me puede repasar, Garcés, hoy cómo funciona la visita carcelaria? Esta gracia, ¿a quién se le brinda? ¿A cualquiera? Depende del delito, depende de la violencia del delito, de cuán próximo esté a salir. Mire, ¿cuál es el criterio? El tema cambió radicalmente, como le digo, a partir del año 2000. Hasta ese momento era lo que desde la época de Punta Carretas y Miguelete se llamaba la revista. Revista porque pasaban todos. Y yo recuerdo en ese sentido que pasaban los procesados, los condenados, bueno, y las libertades además se disponían en ese momento. La cárcel prácticamente que 2 o 3 meses antes vivía en función del día de la revista y todo tenía una significación muy importante. Después eso cambió, van 2 ministros de la Suprema Corte y pasan solamente a aquellos penados no procesados que califiquen de acuerdo a lo que son los criterios de la Suprema Corte, que los establece mediante una acordada, es decir, una norma general donde se fijan las condiciones. El tema es que... ¿Es un sorteo? ¿Estará vinculado a...? No, desde luego que no, es una cuestión objetiva y que requiere que se tenga una determinada situación procesal, la situación de condenado, con ciertas características. No es engorroso y no viene al caso, pero lo concreto es que quienes pasan son muchos menos que antes y por lo tanto la incidencia, la cantidad de libertades que se otorgan son mucho menos que antes. Bien. También se hace referencia a algunos artículos del nuevo Código de Procedimiento Penal y de hecho hoy recién ahora se está diciendo es posible que haya que cambiar alguna cosa, ¿no? Otros fiscales habían venido reclamando hace tiempo que habría que hacer cambios, bueno, pero ahora pareciera que puede ser por ahí. Ahora, de verdad, sea a través de la modificación de algún artículo del Código Procesal Penal, sea a través de, no sé, afinar aún más el criterio de la liberación de presos, ¿va a incidir en algo realmente la tendencia que plantea la delincuencia o no? ¿O siempre va a ser menor, ínfimo o marginal? Bueno, es difícil hacer una conjetura de esa naturaleza, pero lo que no cabe ninguna duda es que ya con la experiencia de algunos meses de aplicación del Código del Proceso Penal, resulta evidente la necesidad de hacer algunos cambios y tan evidente es que el propio fiscal general y su equipo han constituido un grupo de trabajo. Evidentemente que las primeras horas de un procedimiento penal son claves en la percepción y la recolección de las pruebas.
Si en ese momento clave se pierde tiempo, hay desconexiones, cualquier tipo de problema, eso normalmente puede tener un resultado irreparable y la consecuencia puede ser la impunidad. Y en este sentido, tanto Uruguay como la región, pero a nosotros nos interesa lo que aquí pasa, tiene un problema de impunidad, no solo porque la cantidad de delito que se denuncia es sustancialmente menor a la que efectivamente ocurre, sino porque además de la cantidad de delito que se denuncia, la que se esclarece es una minoría. Por lo tanto, cualquier reforma que sea necesaria debería ser procesada rápidamente, de modo tal que una reforma procesal que era indispensable, que no se podía demorar más, no tenga un efecto negativo, contraproducente en la cuestión de la criminalidad. Quiero ser muy claro en este sentido. Más allá de los desajustes que evidentemente harán necesarias las correcciones, Uruguay no podía seguir con un código del proceso penal que era de estructura prácticamente del siglo XIX, y que nos estaba haciendo ser merecedores de observaciones permanentemente en foros internacionales. Digo esto para que no se pierda la relación y el punto central de la cuestión. Uruguay necesitaba una reforma procesal, sin duda que va a ser indispensable hacer ajustes en ella. Hablando de los fiscales, ¿son más benignos finalmente que los jueces, aunque más no sea por exceso de trabajo y entonces dejan de seguir algunos casos? Es difícil, digamos, calificarlo en términos de laxitud o benignidad. Yo creo que puede haber, como le digo, una sobrecarga de trabajo que han denunciado los propios fiscales, puede haber factores de dificultad en la conexión con la labor policial que estén incidiendo negativamente. Eso es altamente probable. Yo igual creo que para tener una perspectiva clara respecto del rendimiento de la reforma procesal sería prudente dejar transcurrir un tiempo más como para hacer una evaluación definitiva. Digo, dejar transcurrir tiempo para la evaluación, no para la adopción de medidas correctivas, que eso es indispensable. Perfecto. Álvaro Garcé, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Muy bien. Era entonces el abogado Álvaro Garcé, excomisionado parlamentario del sistema carcelario. ¿Reflexiones? Sí, yo creo que el Bonomi otra vez habla de más. Lo vimos la semana pasada hablando con el tema del consumo, cuando decía que el delito aumentaba por el consumo, y ahora dice que es por la liberación de presos de la vista carcelaria. Creo que la Suprema Corte fue bastante clara. Es muy marginal el tema de la gente que sale. Vuelvo a repetir, sería importante un vocero único que no sea el ministro por parte del Ministerio del Interior. Bien. No es la primera vez, aparte que el ministro se enfrenta directamente con la Suprema Corte de Justicia y lamentablemente, acá estoy con Alfredo, en la mayoría ha ganado la Suprema Corte. Digo, ha salido a desmentirle lo que ha dicho públicamente en varias oportunidades y se ha quedado con la razón. Digo, me parece que sí, que acá en este caso el ministro bueno, no se asesoró bien y terminó dando una información que no era correcta. Más que no asesorarse, creo que necesitaba un chivo expiatorio, ¿no? Venimos de un enero muy complicado. A mí me gustó mucho lo que escribió la Suprema Corte por dos motivos. Primero, por la claridad, firmeza y además en 4 palabras, ¿no? Ni siquiera algo muy largo, cualquiera lo entiende. Me gustó mucho y me gustó mucho lo que una vez más acaba de decir el excomisionado Garcé, porque acá me parece que vuelve a poner el punto sobre las CIE, sobre este tema. Yo he observado en este programa, ya creo que a esta altura he aburrido, de que no salgo de mi asombro cómo en un brevísimo plazo que está en funcionamiento el nuevo código, recibe un día sí y otro día también ataques que obviamente responden a algo que a mí, porque soy tonto y gil, se me escapan. No me doy cuenta cuál es la lógica, por qué se está generando una política tan adversa para este código que, como dijo Garcés recién, resultaba indispensable su aplicación, que no se podía demorar un día más, y tiene que obrar sobre este asunto dos cosas que son simultáneas y para nada contradictorias. La evaluación, hay que esperar un poquito, papá, pará, 3 meses, tuvimos cuánto... más de 100 años usando el otro sistema. 3 meses, para un poquito. Lo que no significa que sobre la marcha se puedan operar medidas correctivas que ayuden, como cualquiera de nosotros cuando nos mudamos. ¿Qué duda cabe que si vivís en una casa te vas a la otra casa que luce como más linda, como más grande, como más, y sin embargo hay problema? ¿Y qué decís? Ah, ¿vuelvo entonces a aquello que estaba peor? No. Ahora, mientras tanto tenés que solucionar cosas. Cualquiera lo sabe. A mí me parecieron muy bien tanto las expresiones de la Suprema Corte días atrás como la de ahora que acabamos de escuchar el doctor García. No, pero ¿vos crees que hay una campaña en contra de un código?
Sí, le están dando. Yo lo que digo que es Todo el mundo, alcanza a estar atento, no sé. Yo ya dije que soy Gil, pero distraído no. Y el dedo no me lo chupo. Yo veo que de todas partes vienen. De todas partes vienen, de derecha, de izquierda, operadores judiciales que mientras se discutía esto poco o nada dijeron. A este programa llegan, te digo que llegan más de los que están en contra de los que están a favor, ¿no? Ahora, es curioso, porque es algo probado por todo el sistema político. Todo. Es interesante, muy interesante. Claro, en ese sentido no entiendo la lógica del propio ministro del Interior que representa a un partido, es de un partido que fue uno de los principales impulsores de este código. La única que queda es que esté justificando el crecimiento, bueno, por ejemplo, de los homicidios durante el mes de enero, que ha sido realmente complejo, ¿no? Sí, hay que lamentar otro femicidio. ¿Vieron el viernes a última hora? Sí, ya es segundo, ¿no? En lo que va este año. Bien, pero a ver, yo creo que no cabe la posibilidad de que en realidad el código lo que hizo fue, se apresuró demasiado. Claro, hay un tema advirtieron, pero hay un tema de implementación. Pero se advirtió que no estábamos prontos también para instalarse. Sí, pero los cambios nunca estás pronto, porque todos los cambios, es lo que dice aquel, hay problemas de crecimiento. Es como, me hace acordar a la discusión inicial y que todavía se sigue dando sobre el tema nacional integrado de salud. Es decir, es un proceso que se desarrolla y es permanente, es de cambio permanente y va a tener que modificarse y mejorarse y ayornarse. Bueno, el nuevo código va a pasar lo mismo. Es decir, los fiscales se vieron desbordados al principio y bueno, pero ya de a poco se va a ir ajustando, se va a ir cambiando. Es decir, yo creo que hay que tener suficiente paciencia como para que esto entre en funcionamiento y va a tener dolores, sí, va a tener dolor de crecimiento. Pero yo creo que acá, en el análisis de estos asuntos, yo creo que haces bien, igual Vicky, en recordar que hubo un procedimiento por el cual, bueno, ¿se acuerdan que a última hora, contra reloj, hubo cambios, que aún así algunos entienden que son insuficientes y probablemente con razón. Lo que pasa es que el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, me parece que las insuficiencias aún de su funcionamiento novel, me parece que nos quitan de la mira lo esencial, y era que teníamos un sistema inadmisible, cuestionado por buena parte del planeta, que ponía al juez haciendo dos tareas que son contradictorias. El que falla y el que investiga. Él mismo decía si lo que había hecho estaba bien. Cualquiera puede entender que eso está mal. No se necesita ser abogado ni jurista. El mundo entero iba en otra dirección. Y nosotros, que somos los cracks de la película, decíamos que no, que así estaba bien. No, papá, corregimos y está bien. Con problemas, sin duda alguna. Y aparte un detalle que me parece muy importante, y en esto señalo lo que dice Jorge Díaz, porque no podemos tapar los ojos con las manos. Jorge Díaz señala, sí, claro, pueden haber cosas que haya que corregir y vamos a corregirlas. Sobre todo, viste, que hacía referencia a interpretación de artículos, que si se interpretan lejos de lo que era la intención, hay que cambiarlo. Claro, pero si quien impulsa esto está reconociendo que esas cosas que están mal hay que cambiarlas, digo, a ver, aplaudamos también ese gesto, porque en definitiva demuestra que lo que intenta hacer esto es corregir el problema que teníamos anteriormente o ayornarnos de alguna manera. Pero que esto es mejor que lo otro, para mí sí, no hay duda. Bien, pero fíjense, lo que al principio dice un ministro del Interior, podemos mirarlo con lupa y entenderlo como una fachada o como una explicación, un chivo expiatorio, pero si efectivamente el Código de Proceso Penal tiene sus carencias hoy todavía por un tema de puesta en marcha, de que le falta aceitarse y demás, si efectivamente hay sobrecarga para los fiscales y por eso hay ciertos delitos que no se atienden, entonces puede ser, sí, efectivamente, que la delincuencia haya subido por el nuevo Código de Procedimiento Penal. Claro, lo que pasa es que cuando lo dice el ministro hay que tener un fundamento. Yo creo que cuando un ministro dice esto es por esto y esto, debería tener cifras que lo avalen. Una cosa es esto y otra cosa es la sensación que mucha gente tiene, que surge incluso desde las propias filas policiales, donde los fiscales están tan abarrotados de trabajo que tienen delitos de primera y delitos de segunda. Hay gente que dice, bueno, como es el robo de una moto, me dicen que espere, que venga más tarde, que no puedo hacer la denuncia en el momento porque igual nadie me va a tomar este caso. Entonces, eso es una realidad. Ahora, el ministro debería poder fundamentarla. No es lo mismo las denuncias que la gente realiza en las redes sociales, los casos que se comentan, que un secretario de Estado que explica nada más y nada menos que las cifras sobre violencia y criminalidad que deben estar fundamentadas en datos objetivos. Victoria, lo que vos planteás yo creo que es de absoluto sentido común, pero yo creo que también es muy buena la respuesta que da la Suprema Corte. A esa pregunta es de sentido común. Dice, Bonomi señaló que en noviembre y diciembre, a partir del funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, empiezan a crecer los delitos, ¿no? Es lo que tira
el ministro del Interior, que tiene derecho, claro que tiene derecho, pero cuidado, que cuando habla el ministro del Interior con relación al tema, el peso político de semejante jerarca es muy grande. Habría que medir las palabras, pero en todo caso, fenómeno, es la opinión del ministro. ¿Y qué responde la Suprema Corte? No se ha ni siquiera invocado una relación entre los sujetos liberados, ¿no?, de la visita a la cárcel y los hechos delictivos que se aluden. Por lo tanto, no hay ningún vínculo. Claro, tirarlo así, ¿no?, por lo menos resulta apresurado. Cuando no, irresponsable. Cuando no, malintencionado. Bien, de todas maneras, el código no remite a los liberados. Claro, una cosa es los liberados y otra es el código de procedimiento. Sí. ¿No? No, pero que los liberados hubiesen protagonizado delitos. Claro, pero la Suprema Corte responde a los liberados. Tampoco la Suprema Corte responde con cifras respecto a cuántas personas no fueron procesadas y con el código anterior serían. Más allá de este cambio que sabemos que es, bueno, antes lo que hacían era procesarlos, ir a la cárcel, luego dar la libertad anticipada, que cuando se conocía la condena no volvía nadie a la cárcel. O sea que puede haber, sí, un desfasaje de algunas situaciones que en este momento no están siendo atendidas. Está bien lo que decís, pero igual da una cifra. En la última liberación fueron el 2% de la población carcelaria, el mismo porcentaje del año anterior. O sea que estamos pisando la misma baldosa en esos números, ¿no? En la libertad anticipada, no en el código, que son cosas distintas. Perdón, tribuna, sí. A ver, no, yo creo que de todas maneras no podemos resumir esto como si fuese, ¿no?, Suprema Corte de Justicia 2-1, 2-0 versus Bonomi. No, porque si no, en definitiva, termina quedando como... Me parece que es tan valiosa la opinión del ministro, en todo caso tomémosla como una opinión y eventualmente démosle la oportunidad si tiene esos elementos para decir o relacionar, porque es un dato que no lo tenemos. Es decir, me parece que lo que está diciendo la Suprema Corte de Justicia es niveles de reincidencia, ministro. Usted me dice que largamos a Juan Pérez y Juan Pérez cometió... Claro, ahí tenés un titular. Se otorgaron 224 libertades. En realidad tiene que ver eso. Reincidió. Pero en realidad se está manejando también con datos que tienen que ver con la estadística. Sí es preocupante dos datos que permitirían a nosotros decir, ojo, podemos estar frente a, por lo menos, un stand-by o un tate quieto con el tema del crecimiento de las rapiñas y los hurtos, que tiene que ver con dos cosas que vienen manifestando, por ejemplo, los fiscales. Una de ellas es, bueno, no tenemos la capacidad de atender a todas las denuncias, y eso es un tema. O sea, ya es un indicador que habría que prestarle... Sí, la sobrecarga. La sobrecarga, por lo menos. Ese es uno de los elementos. Y el otro tema es el que tiene que ver justamente con la nueva característica del proceso, que es lo que hay que evaluar, del nuevo procedimiento, que tiene que ver con que las prisiones preventivas ya no son una regla. En realidad, eso que se hacía como medida cautelar justamente para delitos como por ejemplo la rapiña, van a dejar de ser una regla, salvo el caso de la rapiña en el Conrad, donde agarraste toda una pandilla y en 120 días tenés que desbaratar una banda internacional. Pero de lo contrario, las otras situaciones me parece que van a dejar de ser de prisión preventiva expresa. ¿Alguien más de tribuna? El tema hace poco el tema central de la delincuencia estaba en las bandas y la defensa de territorios y el narcotráfico y demás. Claro, después vienen episodios que no remiten necesariamente al narcotráfico y nos olvidamos de ese tema. Pero a mí me gustaría hacer un análisis desde la perspectiva de Miguel y su experiencia en estos andariveles sobre la incidencia de la droga en la delincuencia, en la violencia de los delitos. Y no, indudablemente que juega un papel importantísimo. Fundamental, te diría. A ver, y yo creo que va emparentada con la presencia policial en esos lugares. Y yo quiero entender al ministro del Interior, porque yo por lo general tengo contacto con uniformados, tengo contacto con efectivos policiales que están en los lugares donde se cometen algún tipo de delitos. Y yo creo que el mensaje que intenta dar el ministro es más bien una sensación que tiene el funcionario policial, pero que no está respaldado en números, porque los funcionarios policiales, es cierto, dicen, este nuevo sistema está perjudicando porque se generan algunos inconvenientes y personas que, por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que cometieron tal o cual delito, bueno, en definitiva terminan recuperando la libertad. Digo, el mensaje que da el ministro yo creo que es... ¿Se acuerdan del cacheo famoso que no se puede hacer más? Ahí va. Ahora, pero eso es lo mismo que decían antes.
porque todos escuchábamos antes desde la fuerza policial e incluso desde el propio ministro en otras ocasiones, echándole la culpa a la justicia, diciendo que entraban por una puerta y salían por la otra. No hay duda. Digo, ahora, yo no estoy diciendo que lo que haya dicho el ministro está bien, porque de hecho... Claro, pero digo, esa sensación a la que usted refiere es la misma que referían antes. Pero, siempre hubo un conflicto entre nosotros los agarramos, ellos los sueltan. Pero lo que quería explicar, o lo que quería decir era que trato de entender por qué el ministro dijo lo que dijo. Indudablemente se equivocó. Y el narcotráfico juega un papel importantísimo, teniendo en cuenta y atendiendo de que la policía en algunos sectores de la sociedad se siente con miedo y tiene algunos graves problemas, principalmente para controlar algunas zonas. Hay zonas de Montevideo que son indudablemente monitoreadas, manipuladas y controladas por estas personas que generan mucho miedo, no solamente en su entorno, sino que además en las personas que viven en esas inmediaciones. Y eso no es culpa del nuevo código, ¿no? No, pero por supuesto que no. 10 segundos a propósito de algo que dijo las chicas de Corta, Victoria y Verónica, ¿no? Que a propósito de que la Suprema Corte no dan datos. No dan y dan en el comunicado, porque dice, no se ha siquiera invocado una relación entre los sujetos liberados y los actuales protagonistas de los hechos delictivos. Datos, o sea, que no hay vínculo, datos estos que surgen de la información estadística disponible para cualquier interesado, entre los que obviamente se encuentra el señor ministro. O sea, según la Suprema Corte no hay vínculo, se ve que ya hizo ese estudio y ese dato... Sería bueno que, entre otras cosas, se transparentaran todas las cifras, ¿no? A 3 meses de implementado el código, bueno, esta es la realidad, por esta situación se dan determinados fenómenos, porque hasta ahora todo el mundo está usando la guitarra según le conviene. ¿Pero qué análisis podemos hacer con 3 meses? Claro. Bueno, pero lo está haciendo la Suprema Corte, lo está haciendo el ministro y resulta que la población no conoce esas cifras. Verónica, hacemos una pausa y ya venimos. En 3 meses...